Representante Jennifer Pedraza en estos momentos se abalanza contra las decisiones de Gustavo Petro y todo su equipo de gobierno. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Porque el ACPM es impresionante la subida que va a tener. Impresionante. Entonces aquí el análisis de Jennifer Pedraza es en qué afecta, cuáles son porque bueno, sube la CPM, pero ¿cuál es el tema? ¿En qué va a afectar y cuáles son los puntos en los que afecta al bolsillo de todos los colombianos? Porque es que es a todos los colombianos. La gente diría, le van a subir al diésel. Pues imagínense, ¿no? Esos camioneros, esos transportadores, esos no sé qué, ¿cierto? La gente, pero no saben mucha gente que de su bolsillo le va a tocar que pagar más por diferentes productos de la misma canasta familiar, de su ropa, de muchas cosas. Escuchen a la representante y luego charlamos. Es increíble que en un país en donde 1 de cada 3 colombianos o colombianas no puede comer 3 veces al día y en donde lamentablemente el hambre se ha vuelto una situación generalizada, el gobierno esté tomando la decisión de incrementar el precio del diésel en 6.000 pesos de aquí en adelante a punta de gotero, subiéndolo 2.000 pesos cada semestre. Eso, que lo sepan todos los colombianos y las colombianas, va a encarecer la comida, la ropa, el transporte público, el transporte intermunicipal y por sobre todas las cosas no es la única alternativa que tiene Colombia, pero sí la que le sirve más al presidente Gustavo Petro. El presidente, como decía antes cuando era senador, cuando no le gustaba que quisieran imponernos a nuestro país un precio internacional de los combustibles, e incluso tuvo un ministro del Interior que fue quien propuso acá que Colombia cambiara su fórmula de cálculo del precio de los combustibles, pues ahora, como su gobierno es el directamente beneficiado de incrementar los precios del diésel, pues ahora sí le gusta esta medida. El primer punto que yo quiero plantear acá, colegas, es que Colombia sí tiene otras alternativas. El tal Fondo de Estabilización de Precios del Combustible es una norma que nos pusimos nosotros mismos. Colombia misma, ni siquiera es una ley de la República, es una sencilla resolución del Ministerio de Minas que si el gobierno quisiera modificar, tendría toda la posibilidad de hacerlo, incluso sin pasar por el Congreso de la República. Es que no tiene sentido que pretendan cobrarnos el diésel y la gasolina como si nosotros los estuviéramos importando, cuando Colombia produce el 80% del diésel que consume. Esto es como si ustedes fueran a la panadería del vecino a comprar pan y el vecino les dijera, no, ya no vale 400 pesos el rollo, sino que ahora vale 4.000, porque resulta que yo podría venderlo en Estados Unidos en dólares. Entonces me hace el favor y si usted quiere que se lo venda acá en su barrio, pues me lo paga en dólares. Pero resulta que nosotros no ganamos en dólares y que haciendo esto Colombia lo que hace es perder una ventaja competitiva, una ventaja absoluta que tenemos con otros países del mundo. Incluso otros gobiernos, como el gobierno del presidente Lula en Brasil, está proponiendo cambiar la fórmula de cálculo del precio del combustible en Brasil para que su país pueda aprovechar esa ventaja que tiene. Es que si nosotros tuviéramos que importar todos los combustibles, se entiende, pero ¿por qué si lo producimos aquí tenemos que condenar a nuestro pueblo, por ejemplo, a que el precio del transporte urbano se incremente en 31%, a que el precio del transporte interurbano se incremente en un 41%, a que los alimentos se pongan más caros? Es que no es como que la gente decida además dejar de demandar ese combustible, porque ese es el otro argumento que ha dado el gobierno. No, es que toca encarecer el diésel que porque la transición energética. Varios estudios de la CEPAL prueban que en América Latina encarecer los combustibles no genera una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero, porque es una demanda inelástica. Usted la puede encarecer lo que sea y la gente va a seguir necesitándola para, por ejemplo, las plantas eléctricas en donde hoy Colombia no tiene luz. La gente que tiene que llevar agua potable en lanchas a sus regiones porque no tiene carreteras, no tiene vías dignas y ha estado sometido por décadas esta gente y estos pueblos. Hoy escuchamos, por ejemplo, a un líder juvenil afrocolombiano diciendo que esto puede implicar un incremento del costo de los alimentos y la deserción de la juventud que está ubicada en las zonas más empobrecidas de Colombia. Así que yo quiero decirle al gobierno nacional que deje de decir mentiras con este debate, deje de decir que no hay ninguna otra alternativa. Ustedes las conocen porque ustedes las proponían cuando estaban acá en el Congreso antes de ser gobierno, pero como ahora todo lo que paguemos extra en el diésel y en la gasolina le va a entrar indirectamente al gobierno para que Petro se la gaste en lo que quiera,
Eso es lo mismo que él decía cuando era senador. Vía el incremento del precio de la gasolina y del diésel, lo que hay es una reforma tributaria. Entonces, ahora, Presidenta, entonces quiero usar esos 30 segundos para llamar al gobierno nacional a que establezca una mesa de conversación con los sectores que no son solamente los camioneros, los productores agropecuarios y las comunidades más apartadas de Bogotá que se van a ver afectadas por el incremento del diésel, y que deje de tildar de golpistas y de prácticamente aliados del paramilitarismo a cualquier persona que sale a protestarle a su gobierno. No era el mismo presidente Gustavo Petro el que criticaba a Duque cada vez que decía que quienes marchábamos contra el gobierno de Duque éramos aliados de la guerrilla. Eso es una incoherencia absoluta y el gobierno tiene que sentarse a buscarle soluciones a esta crisis. Le falta algo, doctora Jennifer. Es que no es cambiar la fórmula. Claro que se puede cambiar la fórmula. Es decir la verdad, que subsidio no hay. Porque el 100% del diésel, no el 80%, el 100% se refina en Reficar y en Barranca Bermeja. Y el 75%, y el 75% de la gasolina también se refina aquí. Y nos la cobran, como usted dijo, al precio internacional. Y se le olvidó decir otra cosa. Hay un 32% de impuestos. O sea que sí es muy importante hacer una profunda reflexión sobre eso. No hay el tal subsidio. Si nos bajamos de los impuestos y si Ecopetrol deja de recibir las frondosas utilidades, porque esto es la economía del yo con yo, Ecopetrol con el precio de la gasolina a 16.000 pesos recibe una gran utilidad. Esa utilidad luego se la traslada al gobierno. ¿Y cómo? En impuestos y en dividendos. Y el gobierno sigue cobrando los impuestos y los municipios. Entonces, es revisar la estructura, la arquitectura que tiene el costo de producir un barril de gasolina y un barril de ACPM. Eso sí lo necesitamos hacer, porque ¿cómo salimos ahora a decir, y usted también lo ha dicho con precisión, cuando el doctor Petro era senador y el doctor Luis Fernando Velasco eran supremamente inteligentes y nos proponían unas fórmulas que hasta nos convencían y ahora no las aplican? Y se le olvidó algo decir para terminar. Cuando el gobierno de Duque subió el precio de la gasolina a 200 pesos, incendiaron este país. Y ahora esos que lo incendiaron aplauden. ¡Qué desfachatez! ¡Qué insensibilidad esta! Muchas gracias, señora presidenta.